Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. En los tiempos antiguos no existían, y lo sabemos, los medios de comunicación como los tenemos en la actualidad. Y no debemos nunca de olvidar eso, ya que toda la información se pasaba verbalmente o en reuniones mayores donde se juntaba todo el pueblo o todos los cabecillas de las diferentes familias para escuchar las instrucciones que Dios había dejado en su palabra. Así es que podríamos decir que la ignorancia con relación a ciertas verdades, pues existía en muchas personas. No así en la actualidad, que tenemos tanta información, y es tanta que es difícil mantener nuestras vidas constantemente recibiendo cada información que realmente tenemos a la mano. Mas y con todo eso, la ignorancia o el pecado por yerro, como dice la Biblia en el capítulo 4 del libro de Levíticos, pues existe. Seguimos desconociendo verdades de Dios porque no nos preocupamos por ellas y entramos en otro tipo de problemas. Permítanme extender un poco la introducción en este video y quédate conmigo. Te doy la bienvenida a Vida en la Verdad. Te pido que te inscribas, ya que estas enseñanzas son en serie. Vamos a través de la Biblia. Por lo tanto, pues es bueno mirar los videos anteriores para entender el video que estamos tocando o la enseñanza que corresponde a este momento. Y debo de recordar que el capítulo 4 habla de Levítico, habla del pecado por yerro. El pecado que se hace no sabiendo o errando, que es el otro término. Errando quiere decir que sí tenía cierto conocimiento, pero cuando trataste de hacerlo, te salió mal el asunto. Como tirar una flecha que tú sabes a dónde quieres darle, pero no le tiras al blanco. Uno de los términos de pecado es errar al blanco. La primera parte del capítulo 4 es con relación a un líder espiritual como el sacerdote. La segunda parte que miramos en el segundo video del capítulo 4 es con relación a el pecado por ignorancia de todo un pueblo. La tercera parte que miramos del capítulo 4 es sobre el pecado por yerro de un jefe o de un príncipe o de alguien que sea, digamos, quien dirige una familia, un patriarca, aquel que está en autoridad de un grupo de personas. Cuando éste hace un pecado por yerro, pues a todos Dios les da las instrucciones. Y hay una cuarta parte que vamos a mirar hoy, porque la Biblia trata realmente el pecado personalmente. Así es que si un sacerdote peca, no significa que yo tenga que seguir ese pecado, pero sí significa que yo debo de saber para no hacer aquel pecado. Si todo un pueblo peca, no significa que yo tenga que hacer lo que aquel pueblo haga. O si mi patriarca o mi padre o mi abuelo o mi bisabuelo o
mi líder o aquel que tiene influencia en mi vida comete un pecado por hierro, no significa que yo tenga que hacerlo. Pero ahora me encuentro con mi persona, yo solo, y debo de entender que yo también voy a tener el riesgo de cometer pecado por hierro. Y esa es la cuarta porción, por eso pedí que se me permitiera extenderme en esta introducción, porque ahora les pido que vayamos a Levíticos capítulo 4, versículo 27. Y vamos a ir un poco rápido en la lectura por las razones de que trata Dios con un individuo, cualquiera de que seamos, pero es ahora individual, y es un sacrificio. Pero vamos a ir también a la aplicación del Nuevo Testamento y de qué manera podemos obtener nosotros los principios para esta enseñanza. Si es que una vez más, bienvenidos a Vida en la Verdad. Recuerda inscribirte para que reciba las notificaciones y vamos a ir a Levíticos capítulo 4, versículo 27. Levítico 4, versículo 27. Recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera y dice así: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere. Ahora, como les digo, el asunto del pecado por yerro llega hasta el individuo, porque uno individualmente es responsable delante de Dios. Debemos de procurar vivir correctamente como a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque nos debemos a Él. Él es no nada más nuestro Creador, es nuestro Señor, es nuestro Rey, es nuestro juez, es nuestro legislador, es nuestro Redentor. Y Dios Padre envió a su Hijo a presentar el sacrificio perfecto. Pero antes de que eso fuese, pues fueron las sombras de los bienes venideros, y Dios le va a decir a un individuo cuando incurra en un pecado por yerro qué hacer. Entonces, no quiere decir, una vez más, no quiere decir la Biblia que Dios esté de acuerdo con que uno peque por yerro. Dios nunca está de acuerdo en el pecado de ninguna índole. Y aún Dios hace responsable a una persona que peca por yerro, porque lo leímos en el capítulo 5, versículo 17, que nos dice, y lo voy a leer una vez más, ya que lo hemos leído en los videos pasados. Levítico 5:17 dice: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin saber hacerlo, a sabiendas es culpable. Así dice, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Pero como es pecado, aunque sea pecado por yerro, porque se hizo aún sin saberlo, Dios pone los medios para que aquello que se violó, pues sea el medio de reconciliación con Él. Dios siempre pone los medios y las maneras y las instrucciones. Nunca es el hombre quien le dice a Dios qué hacer. Siempre es Dios quien nos da instrucciones a nosotros, y nosotros en amor y obediencia, o obediencia de amor, basado en el amor, vamos y en gratitud para ser reconciliados, seguimos las instrucciones de Dios para llevar a cabo aquello lo cual Él nos instruye. Así es que una vez que alguien viola, cualquier persona, un pecado por yerro, un pecado o un mandamiento, y lo haga por yerro, pues Dios pone los medios. Y miremos. Perdón. Versículo 28. Luego que conociere su pecado que cometió,
traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y miremos que le pide una cabra. Y aquí es de llamarnos la atención que no es un macho, es una hembra. Si nosotros recordamos los sacrificios que Dios pide a un sacerdote, es un becerro. Al pecado por hierro del pueblo, es un becerro, igual que el del sacerdote. Al de un jefe, o un cabeza, un guía, una patriarca, pues pide un chivo, un macho cabrío, porque es un símbolo de jefe. Pero ahora al individuo le pide una cabra. Y siempre los animales se distinguen unos de los otros por relación de que indican la condición y la posición de la persona, pero igual se necesitan llevar las instrucciones que Dios da, tal y como Dios los dice, para que la reconciliación, la expiación, el cubrir su pecado, que era lo que ocurría en el antiguo tiempo, fuera hecho satisfactoriamente como Dios lo dice. Así es que una cabra, versículo 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Una vez más, pone las manos en la cabeza del animal que va a presentar en ofrenda, en sacrificio, y ese es, recordando una vez más, el símbolo de la transmisión de su pecado por hierro, aquel animal inocente, el cual iba a ser luego degollado, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Eso se estableció, lo tiene establecido Dios desde los principios. Y los sacrificios por expiación tienen esta característica siempre: imposición de manos y degollar para poner la sangre en un vaso especial del tabernáculo y que se use de la manera que Dios iba a dar las instrucciones, o ya las ha dado anteriormente, pero una vez más lo va a hacer. Versículo 30. Luego, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Aquí Dios lo dice claramente que este asunto de un individuo es sobre el altar del holocausto. Aquel diseño que tenía en las cuatro esquinas, que se le llaman cuernos, que realmente es un diseño, es una vista, pues el sacerdote iba a mojar, a untar la sangre en aquellos cuernos, y el resto de la sangre, lo dice claramente en los cuernos con su dedo, y el resto de la sangre iba a ser derramada al pie del altar. Y siempre la sangre y la imposición de manos, el degollar al animal, siempre está involucrado por diseño e instrucción de Dios. Eso no tenemos nosotros que cuestionarlo. Dios dice que así sea, y todo es una señal, una sombra, un símbolo del sacrificio de Cristo, que es perfecto. Ahora bien, versículo 31. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Una vez más, se extraen la grosura del interior del animal, tal y como se ha hecho con los otros animales. Esa grosura del interior se quema en el altar, porque aquello es símbolo de que la persona lo está haciendo con todo el interior, todo su entendimiento, todo su corazón,
que está entendiendo lo que ha acontecido y que lo está haciendo con una pasión y devoción, que Dios recibe aquello como un olor grato para él y dice, y será perdonado. Todo sacrificio tiene que ser de corazón. No era un simple ritual de que llevo un animal y es todo lo que tengo que hacer. Nunca fue ni ha sido el propósito de Dios que las cosas se hagan con una costumbre que no se entienda o con una costumbre ritualista, sino que las cosas sean un producto, un fruto del espíritu del hombre, un fruto de su interior, un fruto de amor, un fruto de corazón. Y ahora que nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pues que el Espíritu Santo esté conectado con nuestro espíritu y nuestro espíritu con el Espíritu Santo, de tal manera que nosotros las cosas que hacemos, que ya no son aquellos sacrificios, pero ahora adoramos a aquel que murió, haciendo un sacrificio perfecto y que nos sustituyó en la cruz, porque nosotros éramos merecedores de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Entonces, dice, y será perdonado. Cuando todo aquello se hacía de corazón, entonces Dios quedaba satisfecho. El pecado había sido cubierto, no quitado, porque el único sacrificio que quita el pecado es el sacrificio de Cristo Jesús. Los sacrificios de animales antiguos solamente cubrían y dejaban al hombre reconciliado con Dios para que continuara su relación, pero eran actos de corazón, repito, y no de ritualismo, como algunas veces el pueblo lo practicó y Dios realmente rechazó esos sacrificios. Versículo 32. El versículo 32 va a empezar la narración de el mismo individuo que pudo haber cometido pecado por yerro, cuando trae la ofrenda, pues Dios le da opción. Y observemos, versículo 32. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. O sea, que la ofrenda que podían traer el individuo, el hombre, digamos, de la sociedad común, pero que conoce a Dios, y cometiera pecado por yerro, pues podía llevar una cabrita o una cabra o una cordera. La indicación era de que tenían que ser sin defecto. ¿Por qué Dios hace eso? Porque podría ser, mi hermano. Y cuando digo podría ser, es que nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando una persona se dedica a tener ganado, pues algunos se dedican a tener ovejas, otros pueden dedicarse a tener cabras. Para Dios no es un problema eso. Lo que Él quiere es que aquel sacrificio que se lleve a cabo del individuo sea un sacrificio de corazón, de tal manera que Él quede satisfecho y sea cubierto el pecado de hierro que cometió. Así es que también podría ser, si en dado caso que el hombre no tuviera cabras, podía ser una cordera sin defecto, pero el proceso es exactamente lo mismo. Versículo 33. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto, lo mismo que se hizo con la cabra. Versículo 34. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Lo mismo que se hizo con la cabra.
Versículo 33. Y le quitará toda la grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Todo el propósito de si un hombre llevaba una corderita o una cabra, el propósito era el encontrar reconciliación y perdón en Dios, y debían de hacerlo de todo corazón, con el proceso, la descripción, la instrucción que Dios daba. Así es que un individuo también, individualmente, su vida cotidiana puede cometer pecados por hierro. A todos nos ocurre muchas veces, en diferentes tiempos, diferentes momentos, diferentes maneras. No somos infalibles. Somos seres humanos que nos ocurren esas cosas. Ahora bien, exegéticamente eso es lo que nos dice que Dios ordena en Levítico que hiciera un individuo cuando cometiera pecado por hierro y violara uno de sus mandamientos. Y entonces el pueblo lo sabía. Si nosotros vamos para ir darle interpretación a lo que hemos entendido exegéticamente, recordando siempre que el sacrificio es un símbolo del sacrificio de Cristo. Así es que si nosotros vamos al libro de los Salmos y vamos nosotros al capítulo 19, Salmos 19, el versículo 12, dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque el salmista sabía y entiende que hay cosas que nosotros hacemos por hierro o por ignorancia, y que en ocasiones no lo entendemos, y de hecho hay muchas de las veces que hemos aprendido a través de la vida que aquello es correcto y lo mantenemos haciendo, nos mantenemos haciéndolo, pero está basado realmente en error, en pecado por hierro. Y entonces, cuando no se sabe, pues el salmista lo entendía y dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ahora, Dios, el pueblo entendía que cuando erraba y pecaba delante de Dios por hierro, pues iban y de todo corazón hacían un sacrificio. Pero hay algo que el Antiguo Testamento también nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 10, Proverbios capítulo 10, versículo 17. Observemos lo que nos dice. Camino a la vida es guardar la instrucción. ¿Por qué? Porque al Dios permitirnos ser instruidos, nosotros debemos de abandonar el pecado que cometemos por hierro o por ignorancia. Una persona que entiende que ha pecado por hierro e iba a hacer un sacrificio, pues no quiere andar, o no era el propósito andar haciendo el mismo pecado si ya lo sabía. Esto no es un juego, el pecado nunca ha sido un juego y se debe de tomar con la seriedad que corresponde. Entonces,
Vamos una vez más a Proverbios 10, versículo 17, y dice en su primera parte: camino a la vida es guardar la instrucción, porque una vez instruido, hay que guardarlas para practicarlo. Pero dice en su segunda parte, pero quien desecha la reprensión, yerra. Entonces, el mismo Antiguo Testamento nos enseña que cuando una persona era instruida, debería de seguir la instrucción que le fue dada para guardarla y no volver a hacer el pecado. Y entonces nos dice la contraparte, porque algunas personas que no toman la instrucción, pues nos dice, pero quien desecha la reprensión, yerra. O sea que el propósito del sacrificio no era de, ve si hazlo otra vez. Y luego vienes y sacrificas otro animal. No, el propósito del sacrificio es que cuando se llegase al entendimiento de que es pecado por yerro, se presente el sacrificio y entonces se aparte del pecado, porque siempre el apartarse del pecado es fundamental. El que confesare sus pecados y se apartare, alcanzará misericordia. Así es que, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento al respecto? Y quiero leer un texto que se encuentra en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Y permítame decirle, mis amados hermanos y amigos, en la actualidad nosotros tenemos abundante información. Pero ocurre que no es algo escondido que uno cuando va a los medios de internet, pues aquellos estudios bíblicos, aquellas enseñanzas cristianas de buenos maestros bíblicos, pues las vistas que tienen no son abundantes, no como debiera de ser. Lógicamente, unas las miran más que otras, porque es decisión de cada uno, pero si comparamos las vistas del mejor maestro de la Biblia con las vistas del mejor comediante, pues la cantidad es enormemente diferente, siendo mucho mayor el del comediante. Y eso enseña que el pueblo tiene una información más abundante de la comedia que de la instrucción de Dios. Y al rechazar la instrucción, nos dice Proverbios que vamos a errar porque no hemos sido instruidos, lógicamente. Ahora bien, venimos a los pies de Cristo, conocemos 2 o 3 cosas, o quizás un poquito más, y tomamos cierto conocimiento, miramos ciertos videos y pensamos que somos, pues digamos, ciertas eminencias. Y no es así, mis amados. Esperemos que no nos sintamos ofendidos, ya que es una realidad que abunda en todas partes. Entonces, Pablo habla a los corintios que es una iglesia abundante en muchas cosas, en muchos dones y talentos que Dios derrama sobre su iglesia. Y que sí tenían cierto conocimiento, pero que Pablo sabía que estaban errando en algunas cosas importantes. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, dice esto: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Escuchemos esto. Y si alguno
se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entendemos que aquellos que conocen Biblia saben que esta porción está con relación a lo sacrificado a los ídolos. Lo único, mis amados hermanos, que cuando nosotros miramos principios en la palabra de Dios, no nada más son aplicables a aquel acto particular que se llevó a cabo en la porción histórica de la Biblia, tal y como se describe. Los principios bíblicos bien pueden ocupar cualquier área de nuestra vida. Este principio puede ser aplicable en mecánica, en medicina, en repostería, en cocina, en pintura, en sastres. Y por supuesto, aquí está aplicado a una situación que vivieron los corintios, que es sobre los sacrificados a los ídolos. Pero tiene aplicación perfectamente cuando nosotros creemos saber algo, pero todavía no lo sabemos como debemos de saberlo. Entonces Pablo les dice este principio. Para esto, mis amados hermanos, debemos de entender que cuando nosotros vivimos así en nuestra imaginación, vamos a vivir en opiniones humanas. Las opiniones humanas no son necesariamente fundamentos bíblicos, por cuanto la misma Biblia nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia opinión, que no confiemos en nuestra opinión, que nos fiemos de Jehová, de nuestro Dios de todo corazón, de que sus principios son fundamentales para nuestra vida. Y vivimos tiempos donde la opinión personal exigimos que sea respetada. Y un humano puede respetar la opinión de otro humano. Pero la palabra de Dios es fidedigna y digna de ser recibida por todos. Entonces, nosotros cuando miramos los principios bíblicos, nos van a enseñar que hay áreas de ignorancia en nuestra vida y que muchas veces erramos por yerro. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia? Bueno, Pedro, que es uno de los apóstoles conocidos por su arrojo, conocidos por su valentía, también por su intrepidez, o sea, era muy rápido en reaccionar, actuar, que sufrió, que lloró, que se cayó, que se levantó, que nadó, una gran multitud de cosas, que Cristo lo alabó y luego le dijo, apártate de mí, Satanás, todas esas cosas que vivió Pedro. Pedro nos dice que un creyente debe de hacer algo en su vida porque no podemos vivir errando. No es lo correcto de vivir. El pecado de hierro o de error de un cristiano no debe de ser constante, sino es, digamos, de vez en cuando. Va a ocurrir, pero no debe tener una constancia en nuestra vida. Así es que, en 2 de Pedro, capítulo 1, Pedro nos da lo que yo llamo, esto es una palabra mía, una escalera de crecimiento. Cada porción tiene su estudio. Ahorita nada más la voy a leer. Pero puedo prometer que si Dios nos da la vida, cuando lleguemos a Pedro, lo vamos a estudiar detenidamente. Pero dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, hablándole a los creyentes. 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, escuchen, diligencia, cuidado, hacer
énfasis en hacer algo, tener entrega a hacer algo. Repito, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. O sea, no nada más hay que vivir en la fe de salvación. Hay que añadir, agregar, trabajar en la virtud, que habla también de que es la conducta, las cosas virtuosas, la manera de vivir. Y luego también dice a la virtud, conocimiento. Escuchemos eso. Conocimiento. Para poder entender y hacer nuestro, como individuos, principios que nos ayuden a vivir una vida recta delante de Dios. Y por supuesto, dice él, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. La palabra de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo que está en nuestro ser, nos ayudan a que nuestros errores se minimicen en nuestra vida. Ahora bien, vuelvo y digo, de que vamos a errar, pues va a ocurrir. Así como dice el Antiguo Testamento, cuando alguno, o si alguno, pues aquí también cuando te ocurra, porque va a ocurrir, o cuando me ocurra. Pues recordemos que fue hecho un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, que no necesitamos hacer otro sacrificio, eso es verdad. Pero también es verdad que necesitamos entender de corazón que el cambio es necesario y con un entendimiento puro, un entendimiento que ocurra dentro de nuestro ser y no aferrarnos a aquello que tomamos como si fuera correcto o que nos equivocamos. Así es que cuando ocurriere y pecares por yerro, al darte cuenta corrige. Pero algo que debemos de hacer es pedirle a Dios que nos perdone, porque ya dice allá en el Antiguo Testamento que leímos, dice que después del proceso, dice, y será perdonado. El propósito es ser perdonados para estar reconciliados con el Padre. Así es que en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermano? Pues ser diligentes, ir aprendiendo, ir creciendo en fe, en virtud, en conocimiento. Y hay otras cosas más, pero ahorita podemos entender eso. Y no andemos nada más sin saber lo que es una vida cristiana correcta delante de Dios. Porque debemos de andar como Él anduvo. Debemos de vivir una vida cristiana digna y que Dios sea glorificado en nuestra vida. Y en el momento que nos equivoquemos, que erremos, que cometamos pecado por yerro, que vengamos y pidamos perdón de todo corazón. Porque el sacrificio perfecto ya fue hecho. Así es que, mi hermano, por último, no tomemos aquellas frases para nuestra vida, aquellos que dicen que vivimos en la gracia y que es suficiente vivir
haciendo pues lo que uno quiera. Al fin que el sacrificio ya fue hecho. La cosa no es así, mi hermano. El sacrificio fue hecho. Y hay perdón en ese sacrificio por el poder de la sangre de Cristo. Mas, sin embargo, ese mismo acto de amor nos invita a vivir una vida recta delante de Él. No para ser salvos, sino porque ya Él nos ha hecho suyos, nos dio la salvación por su gracia y ahora nos invita a vivir una vida digna para su honra y su gloria, la cual tú y yo debemos de amar. Mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre. Recuerda, los principios de Dios son fundamentales y podemos aprender y aplicar a nuestra vida un poquito más cada día para honra y gloria de Dios. Que Dios te bendiga.